Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. El invitado de hoy es enólogo e ingeniero agrónomo. Vivió y trabajó en Navarra, España. Regresó hace 5 años a Uruguay y cursó la Escuela Superior de Vitivinicultura en el Colorado. Una vez finalizados sus estudios, ingresó a Bodega Artesana, primero como pasante y luego como enólogo encargado de las elaboraciones. Inquieto y reflexivo, conversador empedernido y dueño de un humor muy irónico y sutil, hoy les presento a Ignacio González. Bueno, Nacho, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a vos, Martín, por la presentación, que la verdad que uno se emociona a escuchar esto de uno mismo, ¿no? Al final no tenemos claro a veces quiénes somos. No, es una broma. No, yo creo que es interesante cualquier espacio para difundir la cultura del vino, y sobre todo donde puedan participar los verdaderos protagonistas, en el sentido de gente que esté realmente vinculada a la elaboración, al viñedo, no sé cómo se dice, lo que sea, pero gente que esté realmente en el vino para aportar, si se quiere, algo más de claridad, ¿no? Claro. Y que la gente tenga una visión sobre lo que pasa realmente, ¿no? Esa es la idea, hacerlo en primera persona, aportar y demás. Bueno, les quiero contar que estamos en las oficinas, muy cerquita al laboratorio, en Bodega Artesana, acá en Las Brujas, en Canelones. Como yo contaba en la presentación, sos uruguayo, pero tenés un vínculo muy fuerte con España, ¿no? Sí, yo me recibí de agrónomo cerca del 2099, y me salió una beca para hacer un doctorado de otra cosa, de gestión de empresas, no sé qué, y fui a estudiar a la Universidad Pública de Navarra con una beca. Hice el doctorado 2 años y me di cuenta que me había equivocado, que no era lo mío. Y entonces no hice la tesis doctoral, y ahí me apunté a un pseudo máster de viticultura, enología y marketing del vino. Yo había hecho ya en la carrera, curso de enología, que son materias optativas que hay en 5º año de carrera. Me había especializado en fruticultura, o sea que estaba también viticultura ahí en la carrera de agronomía. Y siempre me había gustado, pero realmente no tenía la vocación tan clara, ¿no? Y bueno, hice ese máster porque realmente me gustaba, y ahí sí que fue un poco como se abrió la puerta, esto es lo mío, ¿no? Estuve... O sea, familia y pasado de viticultor. No, mi padre es contador, mi madre es de Rocha, una zona que hoy en día sí que hay algunos emprendimientos, pero históricamente no está muy relacionado a la viticultura y a la enología menos, ¿no? Pero ¿cuál es ese primer recuerdo con el vino, esa conexión más allá de ser consumidor? Sí, el primero fue consumidor, el segundo consumidor, y después yo creo que la cercanía un poco me dio facultad en cierta manera con la parte de viticultura, con el curso de enología, ir a visitar bodegas, realmente empezar a entender de otro lado y disfrutar más también, ¿no? Igual la verdad que no se me despertó la vocación. Yo creo que es muy importante los docentes, es muy importante las personas para realmente que uno pueda descubrir que eso es lo que te gusta, ¿no? A veces faltan cosas que no te hacen despertar lo que uno tiene ahí dormido, y fue un poco lo que me pasó, la verdad. Tuve una buena formación, pero no se me despertó la vocación. O sea, que quizás no supieron transmitirme, o yo no supe interpretar que eso era lo mío, ¿no? Y sin duda alguna, porque si yo volviera para atrás, no cambiaría, porque la experiencia, después hablaremos, fue muy linda, pero capaz que hubiera hecho la escuela de viticultura al salir de la facultad de agronomía, por ejemplo, y no hubiera hecho toda la otra vuelta que hice, no lo sé. Pero creo que en ese momento no me lo planteaba. Iba por otro lado, como te dije, doctorado de sistemas avanzados de gestión de empresas, un disparate al día de hoy. Rimbombante. Pero que también me permitió conocer Pamplona, en este caso, Navarra, y vivir muchos años ahí. Y al final la vuelta de la vida, la formación, de trabajar en bodega. Después trabajé como sommelier, me formé como sommelier. Pero lo que te trajo a Uruguay en realidad fue el amor a una persona. Sí. Conocí a Laura en un viaje de vacaciones, que yo venía todos los años a Uruguay, en Navidad normalmente. Y en un viaje la conocí, porque ella es dentista y yo me había jodido una muela. Y bueno, ahí empezó una relación lenta que terminó en una relación a distancia. Y en un momento dado, había que tomar una decisión, o se avanzaba o se moría, ¿no? Porque es imposible mantener, desde mi opinión, ¿no? Y al final, decidí venir yo. Ella es hija única, yo tengo toda mi familia acá, mis padres, hermanos, amigos también de toda la vida. Y si bien tenía cosas muy lindas, y la verdad que al día de hoy me considero navarro también, porque después de 15 años y de la gente que conocí, me siento también del lugar, lo mejor y lo más natural es que yo viniera a Uruguay, ¿no? Está bien. Entonces ahí 2015, o sea, no hace mucho que volviste, Nacho. No hace mucho, ¿no? Parece mucho porque si vivieron muchas cosas personales, como ser padre. 2 hijos, entre otras cosas. 2 hijos, entre otras cosas. Y después también la parte, sí, de conocer una realidad que no conocía, porque después de 15 años todo cambia, ¿no?
y sentarme en la vitivinicultura uruguaya fue un desafío también, pero me permitió el venir a estudiar, y eso fue un objetivo cuando yo me apunté en la escuela, más allá de que uno siempre aprende cosas, era conocer por dentro, que como estudiante se le abren las puertas y quizás como profesional las puertas no siempre están tan abiertas, ¿no? Entonces poder ver y entender cómo era la realidad uruguaya para después poder ver si me podía insertar en ella, ¿no? Conocer desde adentro realmente, y la escuela en ese sentido fue muy interesante porque es una realidad muy distinta a la de Uruguay, ¿no? Entonces, poder realmente saber cómo se trabaja, entender cómo más o menos piensan, visitar bodegas, conocer gente, proveedores, situarme un poco en el lugar fue algo muy interesante, y conocer también amigos, por supuesto la parte humana es muy importante, ¿no? Pero la parte sobre todo de aterrizar a un lugar que era para mí desconocido, ¿no? Claro, lo que me llamó la atención de tu caso era que, bueno, vos tenés una formación, una experiencia en el vino, hacías vino en España, sí. Trabajabas de sommelier, ingeniero agrónomo, y viniste a estudiar enología, o sea, nadie te obligaba, podrías perfectamente desempeñarte en la Claro, enología. sí, yo como te decía hice un posgrado y ahí enseguida empecé a trabajar en una bodega. Después se cortó lo de la bodega por motivos económicos de la bodega, y en Pamplona me conocían y me ofrecen la posibilidad de trabajar en un restaurante que tenía una estrella Michelin como segundo sommelier, que ellos me formaban, y ahí empecé a trabajar con ellos. Después tienen otro restaurante y ahí me pasan a ese otro restaurante como primer sommelier, y ahí hago un tiempo en el cual me desarrollo, me formo y me desarrollo como sommelier, y me da la oportunidad de probar muchos vinos, de visitar muchas bodegas, y a su vez empiezo a aprovechar esa posibilidad también para formarme más y mejor. Hice un montón de cursos, de la parte sobre todo sensorial, pero también del lado de la elaboración, ¿no? Y en un momento me doy cuenta de que yo quiero hacer vino, que quiero manejar una viña, y en ese momento no lo estaba haciendo. Y ahí, bueno, sale la posibilidad de tener una viña con unos amigos, empezamos a trabajar, después sale otra viña más, y ahí, bueno, lentamente ese proyecto va creciendo, pero en un momento, bueno, decido volver a Uruguay y eso queda, ¿no? Y cuando decido volver a Uruguay, que era un poco la pregunta, Martín, lo que intento es reinsertarme. Y yo lo que no quería era hacer como, bueno, acá viene el gallego, enólogo, no sé qué, que es un máster, y no era la idea era ser parte del colectivo de los enólogos formados en Uruguay, ser un par de todos, ¿no? Y aprender de la formación, porque todos siempre se aprenden cosas, y aprender también de la experiencia de que te reciban como estudiante, que era lo que te decía un poco antes, que te permite ir a lugares sin tanto problema, ¿no? Que a veces hay personas que son muy abiertas y otras bodegas que no son tan abiertas, y al final como estudiante sí que hay menos problema para ir, ¿no? Y ya como profesional es más complicado, ¿no? Bueno, Nacho, hablemos un poquito de vino, de viña, de elaboración. Lo que me interesa, bueno, yo que también soy muy nuevo en esto, es siempre de los colegas, bueno, vincularme lo más posible y, como todo, buscar lo que a uno le interesa y sumar, ¿no? Y una formación permanente. Y en tu caso, siempre lo que me interesa mucho siempre es, bueno, como ya decía al principio, somos, creo que los dos conversadores empedernidos, pero tu visión me interesa mucho en el sentido de pensar los vinos desde la viña, ¿no? Parece a veces un eslogan, que a veces la gente, no sé, lo mira como algo repetitivo, pero que en realidad es tal cual. Yo creo que los dos estamos convencidos de eso. Pero hablé un poquito de eso. ¿Por qué estás convencido de eso? Hay gente que habla de más o menos protagonismo de la uva y después lo que uno puede hacer en bodega, pero bueno, ¿vos cómo lo ves en ese sentido? Bueno, yo primero sí estoy completamente de acuerdo contigo que, no sé, como se suele decir, el 90 y pico % de la calidad del vino está en la uva, y acá no hay ningún crack que haga buen vino con mala uva, ¿no? Eso, ninguno. Entonces, la realidad es que hay que trabajar muy bien la viña. Y trabajar la viña pensando en la uva para hacer vino, no en la uva solamente. Que a veces es lo que no siempre pasa. A veces hay un equipo que trabaja el viñedo, la parte agronómica, y luego eso va a bodega y la bodega agarra eso y elabora. Y un poco como decíamos ayer, y como le escuché un día a un amigo, en realidad la gente que trabaja en el viñedo te está haciendo el vino al final. Uno no puede hacer mucho también. Y la idea un poco realmente es incidir y colaborar en equipo para tomar decisiones y que realmente se trabaje en el viñedo pensando en la uva para hacer vino, ¿no? Y eso es clave. Eso lo aprendí de un amigo que es director técnico de una bodega muy importante en la zona del Duero, que él está más tiempo en la viña que en la bodega. Fue elegido el mejor enólogo del mundo en 2005, bueno, en certamen de Londres. Eso no importa, lo que sí importa es que un tipo con ese reconocimiento le dedica mucho más tiempo a la viña y al manejo de la uva que a la bodega,
porque él sabe que ahí está el partido, ¿no? Claro, porque hay una imagen muy clara de una vieja escuela de enólogo, que no estamos acá para prestigiar la carrera de la gente contra su trayectoria, pero la imagen del el tipo que está cruzado de brazos en la puerta de la bodega esperando que llegue la uva, ¿no? Y ahí a ver qué hace. En realidad, lo que estamos hablando, para el que esté escuchando y se haga una idea, es nosotros ir lo más profundo posible en el viñedo para que cuando se corte la uva, y desde luego que nosotros sabemos todo lo que pasó en el ciclo y cuándo la cortamos, por qué y para qué, cuando la uva se corta y se transporta a la bodega, ahí termina el proceso de la elaboración. No es que empieza cuando uno recibe la uva y bueno, a ver cómo está. Claro, aparte de eso, yo creo, incluso yendo más para atrás, Martín, todos los manejos que se hacen, cuándo se hace raleo, cómo viene el año, hacer un seguimiento, pensando básicamente en la uva para hacer vino. Y los manejos son muy importantes para intentar paliar si, por ejemplo, la añada viene fría y no, bueno, tengo que buscar la manera de intentar compensar eso con algún manejo para tener la mejor uva posible que realmente llegue a madurar bien. Y no esperar en marzo, le falta, si yo sé que viene mal la cosa, tengo que haber hecho cosas antes, porque después no va a cambiar mucho. Y después intentar realmente tener claro, pensar en la parcela, en una elaboración, intentar el manejo de esa parcela para el tipo de vino que te puede dar naturalmente esa parcela, que eso es muy importante, no forzar, ir elaborando y viendo, pero también para la idea que nosotros tenemos, ¿no? Eso está claro también. O sea, si hay un equilibrio entre, o sea, lo más importante en un vino es la uva, y la tipicidad del vino la tiene que marcar la uva, por encima de cualquier elaboración, porque si la elaboración está por encima de la uva, eso se podría copiar en cualquier lado, o sea, porque eso no sé, si ponemos una elaboración que tiene tanta madera nueva, que es lo que domina el vino, eso lo puedo conseguir en cualquier lado. Lo que no puedo conseguir es tener esa uva que tiene un lugar que es distinta a otro lugar. Entonces, elaborar eso, pero eso también tiene un cierto equilibrio con una parte de bueno, qué estilo en general quieres hacer en la bodega, si querés más fruta, más equilibrio, un poco más de estructura, no sé, ver un poco la vuelta dentro de lo que te da esa parcela. Hay que buscar ese equilibrio y hay que entenderlo. Pero manejar la parcela para eso. Por ejemplo, hemos hablado contigo muchas veces. Nosotros manejamos acá la parcela para hacer rosado pensando en rosado. Es distinto ese manejo que una parcela claro, para un vino tinto. No como un subproducto. Exactamente. Ya se maneja desde el comienzo para tener un vino más fresco, con menos color, ¿no? Otro perfil aromático distinto incluso también. Y la zona que elegimos es una zona también más fresca dentro de lo que nosotros tenemos para elegir, ¿no? Y buscamos un poco eso, trabajar desde el viñedo. Y ya sabemos cómo se comportan porque ya la bodega tiene unos años elaborando, no son muchos, pero tiene ya años, y la viña ya comienza a comportarse como una viña adulta, ¿no? Y eso ya, hay parcelas que tienen un perfil claro y sabemos si se adaptan mejor a no sé, a nuestro Taná sin barrica, por ejemplo, o una parcela como el cuadro 4 y 5, que da una uva mucho más concentrada, la viña brota antes, madura antes, y da un vino con una aptitud de crianza en barrica mucho más clara, ¿no? Entonces es importante ir definiéndolo, y ir viendo lo que da cada parcela, y pensarlo en el vino, y después, como te decía antes, ir siguiendo el ciclo para intentar ajustar y poder, en cierta manera, enmendar algunas cosas que sean enmendables, ¿no? Si el año viene horrible, no hay mucho que hacer tampoco, ¿no? Claro. Como el 2014, por ejemplo. Y Nacho, me interesa mucho saber tu opinión y para que la gente lo pueda entender, tu visión sobre la actualidad del vino uruguayo, ¿no? O sea, como decíamos al principio, hace 5 años que volviste, pero volviste para insertarte de lleno en la viticultura, en la enología, en los vinos uruguayos. ¿Cómo ¿qué te parece? ¿Cómo bueno, estamos? yo creo que estamos en general bien. Me parece que el vino blanco en general ha crecido en protagonismo y hay cosas muy interesantes. Y me parece que es algo que se veía venir, pero bueno, tenía que ocurrir y está ocurriendo realmente, ¿no? O sea, de la mano del este una parte, pero también en el sur hay grandes vinos blancos y creo que eso es interesante. Como que tenemos buenas condiciones para hacer vinos blancos, bueno, había que hacerlos y se están haciendo, ¿no? En algunos casos con más, en mi opinión, esto es personal, un perfil más marcado, personal, y en otros casos vinos con una aptitud más de gusto comercial, ¿no? Y son las dos cosas que tienen que coexistir, cada uno tiene que elegir lo que le gusta, pero estamos sabiendo elaborar esos vinos y tenemos, creo yo, un presente interesante ya y un futuro, me imagino, aún más prometedor en zonas relativamente nuevas que están mostrando una gran capacidad para producir uva blanca de mucha calidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí me sigue repicando en la cabeza una frase que dijo Master of Wine Tim Atkin, que bueno, él no tiene, creo yo, un gran conocimiento de Uruguay porque vino hace 20 años y volvió ahora este año, pero él afirma que Uruguay está haciendo los mejores vinos de su historia. Sí, yo creo que estamos haciendo grandes vinos, como te decía, y en vinos tintos me parece que este conocimiento que me parece que hay del viñedo, por ejemplo,
se está transfiriendo a los vinos también, ¿no? Hay mucho por hacer, pero se ve hay gente que labura muy bien la viña y que tiene claro eso y está haciendo vinos con mucho más singularidad y mucho más finura, ¿no? Hay un cambio, sin duda alguna. Creo que la idea es sobre todo en algunos productores, ya tienen una identidad muy clara y saben lo que les da su viña. Y eso es por el paso del tiempo, por haber hecho muchas veces, y eso para mí es muy importante, mantener eso. Luego hay otra camada que viene más por el lado de no os voy a decir modas, porque capaz que, pero es vinos que hoy en día son demandados, que tienen inquietudes y que son interesantes de hacer, pero que creo que van de la mano también de la rareza, como el atractivo, no sé si siempre de tanto del vino en sí mismo, ¿no? Y eso creo que es interesante también, ver qué pasa con todo eso, si realmente se sostiene en el tiempo y permite lograr esa identidad, como hablábamos antes, se ha logrado con tintos, por ejemplo, de gente que viene haciendo durante mucho tiempo, que le ha ido buscando la vuelta al viñedo, a la elaboración, y eso es lo importante del vino, ¿no? Que realmente sea, entre comillas, único, ¿no? Que tenga singularidad en el buen sentido, ¿no? Está bien. Bueno, es muy interesante, me sorprendiste con la respuesta porque centraste la actualidad o lo más destacable del vino uruguayo en los blancos, ¿no? Lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero en cuanto a tintos, está pasando, bueno, por una parte las variedades nuevas, ¿no? Hay una que se planta por resistencia, por rendimientos y demás. En eso, ¿cómo están más entreverados? Sí, yo creo que para mí está bien que se prueben cosas nuevas. Primero porque somos un país con una tradición más o menos corta, entre comillas, ¿no? Tenemos muchos años de viticultura y enología, pero no somos países con la tradición que puede tener Francia, por ejemplo, ¿no? Pero sí que creo que se han abandonado ya cosas hace tiempo porque no funcionan bien, y cosas que no funcionaban bien antes, capaz que ahora funcionan bien, y porque el cambio climático está generando eso también, que hay más temperatura en el ciclo de la viña, y variedades que antes no maduraban bien, ahora empiezan a madurar bien, entonces nos obliga cada cierto tiempo a replantear qué variedades pueden funcionar y a elaborar con eso para ver realmente si se obtiene un vino de calidad, ¿no? Y que tenga identidad. Entonces me parece que se traen variedades, hay gente que se traen variedades por rareza y por lograr un impacto comercial, y bueno, eso tiene su valía, pero lo interesante son aquellas variedades que se adaptan bien al lugar y que se le encuentra la vuelta, ¿no? Y me parece que a mí estoy viendo que hay algunas variedades de las que se han traído que son interesantes, que se comportan bien y que se han extendido y que vienen para quedarse, ¿no? ¿Cuáles? Comentá alguna. Y bueno, acá hay gente que está contenta con Marcelán, Arnoa, variedades que se están elaborando, y variedades distintas que en general han mostrado buenas versiones, ¿no? Hay otras variedades que necesitan más tiempo para adaptarse al lugar, y las personas adaptarse a la variedad también, a los manejos y encontrarle la vuelta, ¿no? Y creo que Albariño, sin duda alguna, y bueno, después hay otras variedades blancas, por ejemplo, que son interesantes, que lo que me da un poco de pena a veces es que el abanico de variedades blancas comercialmente es más cerrado, ¿no? Y en los tintos es más abierto, me parece a mí. Y ahí realmente creo que va por un lado por esa herencia que tenemos de un consumo más de tinto, ¿no? Y que el mercado en general, no sé qué, no sé cuánto. Pero realmente hay otras variedades, como por ejemplo, nosotros acá tenemos Petit Manseng, es una variedad impresionante, ¿no? La verdad que se adapta muy muy bien. Y nosotros la trabajamos en conjunto con Chardonnay, porque creemos que da una mezcla de uva muy interesante para hacer un vino realmente equilibrado. Pero hay otras variedades como Viognier, que ha dado cosas muy interesantes también. Sauvignon Blanc, por supuesto. Sauvignon Blanc, sí, claro. Pero hay otras variedades que tampoco se están probando, y hay variedades que están en la vuelta, que son más complicadas, que capaz que, no sé, más sensibles a algunas enfermedades, que capaz que no son las mejores para Uruguay. Pero hay que abrir más el abanico, y me parece que nos cuesta un poco más en ese sentido darle oportunidades, ¿no? Quizás va más de la mano de que las variedades blancas en algunos casos son muy sensibles a algunas cosas y puede dar miedo a probar, ¿no? Y también en general el portfolio de muchas bodegas hay mucho más tintos que blancos, ¿no? Claro. Entonces también eso a la hora de probar interesa más probar en lo que vende más la bodega que en lo que no. Pero creo que ahí hay un campo enorme para crecer, ¿no? O sea, hay variedades, no sé, para ver. Hay gente que está haciendo un Blanc, por ejemplo, que es una variedad que se conoce en Uruguay ya bien, pero después, no sé, se ha probado algo de Verdejo, pero no hay mucha cosa tampoco. Riesling no hay poco lo que hay, y ahí podríamos empezar a nombrar variedades como Godello, variedades de la zona de Galicia, por ejemplo, que
que tendrían que funcionar bien, capaz que también acá, ¿no? Y había que empezar a probar. Y hay una riqueza de variedades muy interesantes, que sería cuestión de, si hay un potencial para el vino blanco importante y ya demostrado, bueno, va siendo la hora también de ver, empezar a probar con algunas variedades para realmente sacarle el jugo a lo que tenemos, ¿no? Nacho, volviendo al tema elaboraciones, ¿no? Sí. Al oficio nuestro. Me quedó también el apunte ese que me hablabas de lo que se está probando ahora porque comercialmente funciona, o bueno, modas. Y parece ahora que, hace un tiempo ya, que hay un insumo que se usa desde el fondo de los tiempos en la enología, que se llama anhidrido sulfuroso, que viene en forma de metabisulfito, que es un azufre, que parece que fue el demonio de las 7 cabezas y que ahora es lo peor del mundo. Si la forma de elaboración condiciona tanto que está por encima de la uva, para mí es un error, porque al final eso lo puedo hacer en cualquier lado, ¿no? Y hay varias elaboraciones que están pesando más que la uva, y desde mi lado me parece que es una equivocación. Entiendo que el uso del anhidrido puede ser discutido, porque en algunos momentos o en algunos lugares se ha hecho uso más abusivo, pero es un insumo realmente muy importante, que ha acompañado al vino toda su vida y que usado en cantidades y en dosis normales, realmente para mí es insustituible lo que aporta y lo que permite realmente, me permite no utilizar otro montón de cosas que si no tengo que utilizar para no usar eso. Y al final no sé qué es mejor, ¿no? O sea, para ser claro, el sulfuroso tiene un montón de funciones que están probadas y que al no usarlo vos tenés que sustituir el sulfuroso con una colección de elementos. Claro. Ahí está el error a veces conceptual de muchas personas, en general hablamos, ¿no? De no usar anhidrido parece que es no hago nada. No, al revés, el que no usa anhidrido normalmente tiene que hacer un montón de cosas para no usar eso, y tiene que normalmente agregar en muchos casos otro tipo de insumos enológicos para sustituir ese efecto, ¿no? Y bueno, ahí está la elección de cada uno. Lo importante es que esa metodología elegida realmente termine primando a la uva, ¿no? Y que el vino exprese esa singularidad. Exacto, porque si en realidad el camino es no usar el sulfuroso y sustituir con otras cosas para potenciar la uva y hacer un gran vino, claro, está perfecto. Exactamente. Pero en sí mismo, no hacer de una cuestión eso. Claro, en no usar eso es mejor, no. Me parece que no. De hecho, en los niveles legalmente permitidos, y son los vinos los valores que históricamente han acompañado al vino, creo que son parte del vino, o sea, en el sentido de que siempre han estado ahí. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar, pero realmente han demostrado un efecto muy importante y nos han permitido disfrutar de grandísimos vinos hasta el día de hoy, toda nuestra vida, ¿no? Y creo que, bueno, eso es importante. Lo otro es algo que hoy en día hay gente que realmente entiende, bueno, no quiero usar esto porque prefiero prescindir, porque no me gustan algunos efectos, no sé qué, bueno, un tema conceptual, ideológico, cada uno ahí haga lo que quiera, pero realmente cuando se hace de eso una historia comercial, creo que no está bien, o cuando se hace de eso una historia de esto es malo y esto es bueno, tampoco está bien, porque realmente son caminos distintos, ¿no? Porque te reitero, la historia del vino es muy larga, siempre ha estado relacionada al anhidrido sulfuroso como un antiséptico, antioxidante, ¿no? Muy importante en su efecto, y en los tiempos más actuales, cuando no se utiliza, si se utiliza mal, es un error, pero como puede ser cualquier otro, una barrica mal utilizada, en el sentido de que no sé, maderizo completamente un vino al punto ya de que no tiene ninguna identidad, eso también es un error, ¿no? O sea, pero una buena utilización ha permitido elaborar grandísimos vinos que han evolucionado muy bien en el tiempo y que nos han permitido al día de hoy disfrutar vinos que capaz que ni de cuándo habíamos nacido, ¿no? O sea, esa es la realidad. Este camino que aparece ahora es interesante, creo que lo ideal es que sea respetuoso con el otro camino y que tenga el objetivo en sí mismo, no de comercial, de no uso, y ese es el atractivo, sino que ese camino permita elaborar grandes vinos con más singularidad o con la misma, y ahí yo lo vería interesante y atractivo, ¿no? Nacho, me gustaría hablar ahora de una faceta que vos tenés también y que en la escena local se está desarrollando mucho, te estás conociendo por eso, y que es muy interesante también, y son los talleres de elaboración, ¿no? Fue un proyecto tuyo que trajiste a Artesana desde el inicio. Vos entraste acá en Vendimia 2017. Ahí va, sí. Y bueno, contame cómo surge la idea y cuál es tu intención ahí. Bueno, la idea del taller fue un poco contribuir con el desarrollo de la cultura del vino, acercar a las personas al vino, a la elaboración. En términos generales, una persona que conoce un poco más, o sea, partimos de la base que para tomar vino no hay que ser ningún erudito ni ningún crack, ¿no? O sea, simplemente, como cualquier cosa,
se disfruta, para mí se disfruta más y mejor si uno realmente entiende algo más, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda disfrutar de otra manera, pero yo creo que uno, si entiende cómo fue el año, y bueno, es un año complicado, mira qué interesante este vino, o si entiende algo de la variedad, o si entiende algo de lo que sea, ¿no? Te permite disfrutar mejor el vino, ¿no? La idea del taller era, bueno, personas que, por un lado, hacían vino en su casa y tenían cosas capaz que para ajustar y captar ese público que ya hacía vino en su casa, como una forma de tener después elaboradores que sean capaces en su entorno de estimular, difundir la cultura del vino bien entendida. O sea, había gente que ya hacía, pero que tenía alguna carencia y quería, bueno, quiero ver cómo mejorar en algunos aspectos. Después estaba la gente que le gustaba el vino, pero no sabía cómo se elaboraba y quería realmente aprender. Gente que su abuelo hacía vino y él no hacía nunca, y que tenía la fantasía o el recuerdo aquel de lo que hacía y lo quería hacer. Incluso profesionales, sommeliers, por ejemplo, que tienen una formación muy buena en muchos sentidos, pero que no habían elaborado vino y sentían que les faltaba esa parte para comprender mejor, entender un montón de cosas, y poder transmitir mejor eso a los consumidores. En definitiva, era trabajar sobre la cultura del vino, sobre el saber hacer vino, de forma muy aterrizada, muy simple, con los conceptos claros, para que las personas después puedan tomar sus decisiones. No es la idea que sean sí, que se lleven recetas. Exactamente, yo no creo en las recetas y no lo hago. Sí que inicialmente hay una hoja de ruta donde uno puede seguir, pero estimulo a que entiendan cada paso para que luego lo puedan llevar adelante con sus criterios propios de acuerdo a la uva que tienen y a la elaboración como viene, ¿no? Yo me acuerdo que había, creo que ya lo he contado, bueno, pero un alumno, Bernardo, un grande de la primera generación del taller, que él jodíamos que había hecho un vino llamado Chambonnier, porque no era un chambón al principio cuando salí, y hacía un vino donde repetía todo los pasos que los habíamos dicho nosotros, ¿no? Al segundo año ya repetía la mitad, y ya al tercer año ya no era más Chambonnier, él tomaba sus decisiones en función de la uva que tenía y de lo que él había entendido que era lo mejor, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Pero no es la idea generar elaboradores para competir, es la idea generar gente que haga vino, que disfrute de hacer vino, que transmita la cultura del vino a su entorno. Y un poco como pasó con la cerveza, me parece artesanal, que no son gente que esté vendiendo cerveza ni se haga multimillonario con eso, sino que son gente que consumen mejor. Y eso al final lo que hace es elevar el nivel de consumidor. Si a nosotros como bodega, en general creo, se eleva el nivel interno, nos obliga a trabajar mejor y por lo tanto nos termina siendo más competitivos hacia afuera. Y sin duda alguna también es un poco más justo, donde ya no pesa tanto lo que haya fuera del vino o el marketing o la etiqueta, sino que empieza a pesar más lo que hay adentro de la botella, claro, ¿no? O sea, una sociedad, en sentido, consumidores cultos o conocedores de vino, valoran otras cosas, ¿no? Y para mí, al final, eso es lo que realmente termina estimulando el desarrollo del sector, ¿no? Creo que en general, los países que tienen mucha tradición vitivinícola tienen consumidores que entienden, ¿no? Eso no quiere decir que estén diciendo 8 aromas por la calle, no es eso, ni mucho menos. Sino que entiende si un vino es un vino de calidad, si hay equilibrio, si no hay equilibrio, o sea, cosas generales del vino, ¿no? O sea, que eso es lo importante realmente, ¿no? Nacho, ¿algún día sentiste una frustración tal y pensaste dejar tu inserción en el mundo del vino? Pasó poco tiempo, hace 5 años que volviste y te metiste, te tiraste la piscina y había vino, sí. Por ahora, ¿no? Sí, por suerte, sí, pero digo, en algún momento dijiste, ¿a quién me mandó a volver acá? No, la verdad que, claro, es imposible separar la vida personal, o sea, ha sido muy rico todo desde que volví, entonces estoy muy contento. Lo cual que sí que no extrañe las viñas que teníamos, los amigos que tenemos en Navarra, y ya son muchos años, y como decía al principio, me considero navarro también, de adopción, por decir una manera, y creo que se extraña, y es normal, ¿no? Pero no, más allá de que en Artesana personalmente siempre me ha tratado muy bien, me han dejado hacer, y somos, creo, un equipo de trabajo muy lindo, con muy buenas personas, y eso es lo más importante. Y realmente en el vino, como en la mayoría de las profesiones, creo que nunca una persona hace todo, es un trabajo de equipo, y la gente realmente entiende eso, y cada uno de su lugar aporta para construir eso es muy importante, y eso te estimula a venir también, porque más allá del reconocimiento, no sé, un salario, lo que sea, la parte de sentirte bien contigo mismo, eso es al final lo que te permite también tener un proyecto de largo plazo, ¿no? Y más a nosotros que hicimos una opción de vida con el vino, ¿no? Exactamente. Y que realmente dejamos cosas que teníamos. Exacto. Y una estabilidad en otras probablemente, pero porque queríamos vivir
Claro, estar contento y hacer lo que nos gusta. Eso es importante, porque lo elegimos por eso también, ¿no? No es que fue algo que nacimos, éramos hijos de no sé quién y teníamos que estar ahí. Claro. No, agarrar esto ahora y bueno, y habrá gente que lo lleva bien, pero a nosotros nos tocó vivir otras cosas y elegir este camino y lo queremos disfrutar. Yo soy de la idea también de que cada año que pasa, hemos hablado contigo muchas veces de que las añadas son únicas e irrepetibles, hay que disfrutar de eso. Hasta diría que tenemos la responsabilidad de elaborar el mejor vino posible cada año, más allá de las modas. Es una idea que tengo, que me la transmitió un amigo que se llama Ángel, que es esa idea de uno está enfrente de una uva que no va a volver nunca más, una añada que no va a volver nunca más. Y así como nosotros tomamos vino de cuando no éramos nacidos porque alguien lo hizo, tenemos que ser capaces de elaborar también con esa responsabilidad un vino para que alguien lo pueda tomar más adelante, ¿no? Y disfrutar de eso. Y eso va más allá de las modas, es intentar hacer el mejor vino posible cada año, ¿no? Es una opinión que tengo, que es algo más conceptual, ¿no? Y eso es lo que yo quiero hacer también, en el sentido de cuando estar en un lugar como artesana que me permiten trabajar así, ¿no? De intentar, más allá de una idea que tenemos como bodega, que creo que aparte que confluye lo que yo siento que tiene que ser, con lo que siente la bodega en su conjunto, de lo que tiene que ser el vino, eso es muy importante. La idea de poder entender cada añada, elaborar cada añada para sacar el mejor partido y intentar eso guardarlo en la botella, ¿no? Y no es un tema acá de poesía, de no sé qué, no, sino simplemente creo que hay una responsabilidad bien entendida de que eso se va y no volvió. Y bueno, al final tenemos la suerte de estar, porque lo elegimos, como decías vos, Martín, pero también tenemos la obligación de hacer eso, una realidad, o sea, hacer un vino realmente a la altura de la añada, a la altura de la uva, y que pueda realmente ser consumido por las personas que tengan que ser, ¿no? Nacho, ahí tocaste un tema que te lo voy a preguntar y que me hace el pie perfecto en cuanto a la añada 2020, ¿no? Está bastante instalado, por lo menos públicamente, el consumidor ya lo está empezando a notar y a preguntar sobre la añada 2020 y sobre afirmaciones de algunos colegas o gente de la industria que habla de la mejor vendimia de la historia, de algo exuberante y que prácticamente va a ser irrepetible. Yo tengo mi opinión, que la estoy dando de a poquito, humildemente, y entre mis conocimientos que estoy aprendiendo, pero quiero conocer la tuya. ¿Qué te pareció la añada 2020? Bueno, primero que yo nunca podría decir de la historia, porque como bien hemos hablado, yo llevo poco tiempo dedicado a esto en Uruguay, y sería una falta de respeto, y ahí creo que hay gente que lleva mucho más experiencia que yo, mucho más años elaborando, y son quienes que tendrían que decir y poder hablar de historia, ¿no? Pero en términos generales, si analizando la añada, y los números que ahí están y son... yo sé que hay mucha poesía y hay mucho sentimiento, eso es verdad, en el vino, pero también, como dice un amigo, el mundo lo mueve las matemáticas, ¿no? Y hay cosas que se pueden cuantificar bien y están claras, y ahí están, ¿no? Y tienen mucha relación con la calidad de la uva y del vino, ¿no? Por ejemplo, las temperaturas, cosas así que son fundamentales, ¿no? Sin aburrir mucho, la añada 2020 para mí fue una añada realmente muy buena. No creo que sea excelente, porque hubieron algunas cosas, y yo me guardo la palabra excelente para cuando, si se da alguna vez, que no sé, excelente es el 100, ¿no? Es el top. Y si hay algo que, por ejemplo, algunos días de temperaturas muy altas en febrero, como hablábamos contigo, que generaron que la viña sufriera un poco más, bueno, eso afecta un poquito la maduración y hace retrasar un poquito, no sé qué, bueno, eso tiene un pequeño impacto. No fue la añada perfecta donde todos los días, porque difícilmente se dé eso. Entonces, yo entiendo lo que vas, no lo decís de un tono pesimista y decir, no, creo que fue una añada realmente muy buena. Decir que es excelente. Claro, fue muy buena. Fue una añada muy buena, me guardo excelente porque vamos un poco a un ejemplo para que la gente, que yo soy un poco, no crítico, pero yo, por ejemplo, valoro mucho las valoraciones de los periodistas para los vinos. Me parece que es un lenguaje que la gente entiende, poner puntuaciones, acercar el vino a la gente, al consumidor, es muy interesante. Pero a su vez también a veces genera que los vinos están entre 92 y 100, ¿no? Y si el mejor vino del mundo 100 puntos, si yo tengo 92 tengo que estar tirando cohete navideño. Porque si, no sé, el mejor blanco del mundo, imaginemos que es la Montrachet de Borgoña, no sé qué. Si yo tengo un vino blanco que saca 92, tiro cohete, ¿no? Y a veces parece que no, 92 no, tenés que sacar por lo menos 94. O sea, creo que se comprime mucho y se pierde un poco realmente lo que es. Esto es lo mismo. Muy bueno, es realmente muy bueno. Y decir excelente sería cuando todas las condicionantes se dieron perfectas, y realmente eso difícilmente que se puede dar, porque hay que ser optimista en que se puede dar, pero es difícil que se dé. Claro, es cierto que fue una primavera muy buena. Eso fue la base del ciclo. Claro. ¿Sí? O sea, llovió cuando tenía que llover y no llovió cuando no tenía que llover. Sí. Después, si vamos al otro gran ítem, digamos, en temperatura, yo estoy de acuerdo y lo hablábamos,
de que ahí sí, sobre todo en febrero. Sí, la única pega que tiene la añada fue esa. Acá, por ejemplo, en Las Brujas, cada uno tiene su región y tiene que pensar en su zona. Pero acá hubieron, no sé, 7 días con temperatura por encima de 34, donde la planta se frena un poco más la maduración. Eso retrasa la maduración de algunos componentes de la uva, no impide otros, entonces la viña sigue trabajando, pero se empieza a retrasar, empieza a haber un pequeño desfasaje, que luego implica esperar un poquito más la uva, y esa madurez, que fue realmente muy buena. Lo ideal es que no hubiera habido esa temperatura tan alta en febrero, y que hubiera sido máxima, no sé, por abajo de 32, por ejemplo, y con eso vamos, va todo más paulatino y más una evolución más acorde y más equilibrada, ¿no? Eso es mi visión de la añada, y entiendo que en los vinos después había que tener claro cómo había sido la añada para la elaboración de los mismos, ¿no? O sea, tener claro que ese pequeño desfasaje de temperatura podía incidir un poquito en la piel de la uva, y por lo tanto en la maceración y en la elaboración había que tener en cuenta eso para ver si descubábamos un poquito antes, si dejábamos todo, si hacíamos o no del estado, si hacíamos más o menos remontajes. Y para mí eso es lo que hablábamos antes, hacer un seguimiento de la añada para luego, cuando viene la uva, ya sabes bien lo que te está entrando, ¿no? Y haber hecho las correcciones a tiempo. Uh-huh. Es un año que azúcar había mucha. Sí. Y mucha gente, en los parámetros grandes, la uva venía muy bien. Entonces podía estar la tentación de no dejar rendimientos bajos, porque realmente la planta podía, en números grandes, con más kilos, ¿no? Pero la realidad es que si la piel estaba acusando un poquito más de rusticidad, si nosotros no hacíamos un ajuste de kilos a tiempo, corríamos el riesgo de que no corregir esa rusticidad y que después eso se notara más en el vino. Entonces era una añada visto un poco para, bueno, también tener menos kilos para poder compensar, y esa falta de un poquito, que el tiempo que le quedara entre febrero y marzo de la vendimia pudiera completar esa maduración y tener una buena uva realmente, ¿no? Está bien. Es una añada muy buena, porque eso quiero decirlo, porque al final esto no puede ser entendido como algo peyorativo, ¿no? Uh-huh. Es una añada muy buena. Y tampoco no queremos hacernos los raros cuestionando la. No, por eso no, pero que creo que realmente es una añada muy buena. Los vinos están muy, muy buenos, uh-huh. Pero como la 2018 fue una añada muy buena también, realmente. Y creo que. ¿Con cuál te quedás? Y a mí la verdad que es un poco como hablábamos, si tenés 5 hijos, ¿con qué hijo te quedás? Y es bravo, ¿no? Yo le veo atractivo a todas las añadas, porque para mí. A mí la 19 me encanta. Claro, para mí la 19 acá fue una añada más fría, más fresca. Y personalmente fue una añada que yo encuentro más difícil de trabajar. Entonces tiene un encanto por ese lado, ¿no? Por el lado de la dificultad de la añada, ¿no? Y para mí la añada más fría tiene que marcar al vino. En mi opinión es un vino con un poquito menos de estructura, un poco menos de concentración, vinos un poco más frescos, ¿no? Sí. Que están muy prontos un poco antes también. Y eso hay que pensarlo en el vino, esa es la gracia. Y a mí me encanta el año 19 porque creo que transmite esa esencia. Tal cual. Pero la 18 tiene mucho más concentración. Y la 20 va un poco en un perfil hacia ese lado, con un poco más marcado esa intensidad, ¿no? Un color tremendo. Sí, un año caliente. Mucha estructura. Caliente. Pero sin sobremaduración, ¿eh? Por lo menos, capaz que en una zona más cálida sí. Se podía haber dado ese efecto de sobremaduración y verdor a la vez, típico de zonas muy cálidas, uh-huh. Cuando la planta se frena ya del todo y se sigue concentrando la uva porque se deshidrata, pero claro, no porque madure, ¿no? No porque evoluciona la maduración. Bueno, Nacho, para ir redondeando, tengo unas preguntas bien puntuales. Dale. Para también respuestas puntuales. ¿En qué enólogos locales o extranjeros te inspirás o parás la oreja o los tenés ahí como, si pudieras llamarlo todo el tiempo, lo llamás? Bueno, yo tengo un maestro que es Ángel Anosíbar, que es director técnico de Abadía Retuerta, y fue realmente el que me descubrió la vocación y con el que aprendí más realmente, y a que le debo, y hablo con él todos los días, y es una persona de referencia, no solamente por el conocimiento, que es un crack, fue el primer doctor en enología que hubo en España, estudió en Burdeos, y una humildad tremenda. Y al final eso, él también es discípulo de un enólogo, Pascal Delbecq, que fue enólogo de Chateau Belair, Chateau Ausson, de San Emilion, y realmente también, Pascal Delbecq, una humildad tremenda, y ver esas personas con ese nivel de conocimiento y esa forma de comportarse, a mí me estimularon un poco a seguir ese camino y bueno, alejarme o no tener ninguna tentación de caer en el estrellato del rock o la divinidad, ¿no? Que creo que es importante eso, porque al final somos personas, ¿no? Y después creo que a nivel profesional, bueno, Ángel tiene ese perfil de conocer mucho el viñedo y de elaborar
la uva, ¿no? O sea, y no comprar recetas, hay mucha gente que quiere vender recetas, que quiere vender cosas, tener un espíritu autocrítico de entender realmente lo que tengo y saber si hace falta algo o no hace falta, ¿no? Y hacer cosas con un rumbo, ¿no? No sé, sin aburrir mucho, en los años 2000 en Parker estaba muy de moda, ¿no? Y en España estaba la tendencia, 2000 poco, vino madera nueva, 200% barricas nuevas, tostado, pim. Ahora, no, madera nada, vamos todo en cerámica, o no sé qué, o en barro, o lo que sea, o madera sin tostar, y las bodegas que hacían una cosa, ahora hacen otra. Tiene un discurso muy poco creíble, porque es como que, pero vos esto me dijiste hace 10 años que te encantaba esto, ahora me decís, no quiero madera, entonces no sé quién querer. Y este loco siempre tuvo una idea clara, que fue sacar el vino de su viña, de su uva, ¿no? Y hacer el mejor vino posible cada año. Eso lo aprendí y me quedó marcado. Y en Uruguay creo que, por ejemplo, Eduardo Boy es un referente general para todo, por su generosidad en compartir los conocimientos, un don de muy buena gente, mucha humildad, y creo que es un gran docente, aparte sabe transmitir muy bien los conceptos, y para mí es un referente a nivel local. Y después creo que hay gente que trabaja muy bien, gente con tradición, como son los pisanos, que creo que tienen una identidad muy marcada en los vinos, y la tienen muy clara lo que ellos quieren, y trabajan realmente con una identidad propia muy importante. No quiero olvidarme, después hay gente joven que también está trabajando muy bien. Ahí está el grupo de Nicolás, Santiago, Bruno, ¿no? Que son gente que realmente tienen un perfil, un nivel de conocimiento muy importante, y tienen unas ganas de hacer también cosas y de dejar una huella, ¿no? en su camino. Y en general creo que hay gente que trabaja muy bien, y hay sí, no sé si un recambio, pero hay una llegada de mucha gente joven que es como, parece un poco como el fútbol, ¿no? Como que a veces suben 5 jugadores juveniles y se quedan ahí, y después no suben por un tiempo, ¿no? Y ahora parece que en muchas bodegas hay gente joven elaborando, ¿no? Que es interesante, por lo menos desde el punto de vista de intentar dejar una impronta, intentar también, si uno es consciente y valora la historia y lo aprendido antes, realmente poder aportar algo más y buscar sí, una identidad propia sin olvidarse la historia, y realmente ajustando, no sé, yo que sé, creo yo que hoy en día hay la escuela, creo que tiene una formación interesante. Los egresados salen, como todos hemos salido de la facultad, todos con carencias, con falta de experiencia, por supuesto, pero sí con conocimientos que creo que son la herramienta para después crecer, ¿no? Y me parece que esa idea de entender un poco que es importante conocer también la teoría para realmente entender las cosas, para salir de las recetas y para poder después elaborar el mejor vino posible. Y creo que hay gente que creo que está entendiendo más el fondo, y ahí aparecen muchas elaboraciones que implican también el entender lo que se hace, ¿no? No solamente el copiar no sé, las dosis de esto, de lo otro, de no sé qué, ¿no? Claro. Bueno, Nacho, también para redondear, un Tanat que te haya movido el piso, que te cambió la perspectiva, o no sé, o capaz que la pregunta es el mejor Tanat que has probado. Es una pregunta difícil, la verdad que no tengo pensado, porque obviamente que he probado muchos vinos, pero ahora mismo no soy una persona de guardar rankings, de que hay cosas que me hayan encantado, y he probado vinos de las bodegas un poco que hemos hablado antes, vinos muy interesantes. Un vino concretamente no sé, no me animaría a decir porque no lo tengo en la cabeza ahora mismo, pero un poco lo que hemos mencionado. Creo que Bausá tiene muy buenos vinos, creo que Pisano tiene muy buenos vinos. He probado Tanat de bodegas, también hay gente que hace más volumen y vinos que se pueden denominar más comerciales y que tienen grandísimos vinos para un público también que demanda eso, y creo que, pero no me animaría a decirte un vino porque no lo tengo ahora en la cabeza. Si lo tuviera te lo decía. Claro. Y a ver si para terminar, ¿qué futuro puede tener el Tanat en Uruguay o Uruguay con el Tanat? No, para mí Uruguay y Tanat van de la mano, porque es una variedad que se adapta muy bien acá. Ofrece muy buenos resultados, incluso en años muy diversos y en años difíciles. Hemos aprendido a conocer y a manejar la viticultura y la elaboración, ¿no? Y yo creo que es para mí, la identidad nuestra pasa por el Tanat, ¿no? O sea, sin duda alguna. Y creo que ese cambio un poco en viticultura y en enología, ya desde hace un tiempo, ¿no?
permite disfrutar de muy buenos tanats, con longevidad, ¿no? Con capacidad de evolución, pero con un presente inmediato también muy agradable, ¿no? Que creo que un concepto que quizás tienen muchos consumidores es que es una variedad muy rústica, que hay que esperarla mucho y en realidad yo creo que eso ya no corresponde al presente, porque para mí el equilibrio es la base de un vino. Los vinos tienen que nacer equilibrados, somos de la idea de que el tiempo no hace milagros, ¿no? Pero hay vinos hoy en día que tienen un presente y muy buena evolución en el tiempo, y eso creo que es algo que se ve y permite realmente demostrar que la variedad realmente la hemos entendido muy bien y que estamos elaborando vinos que reflejan claramente esa identidad. Tienen estructura, tienen color, pero tienen capacidad de envejecimiento, normalmente tienen muy buena acidez, depende un poco de la zona. pH en nuestro caso realmente también son buenos, en el caso del Tanat. Y creo que Uruguay sin Tanat sería un poco como Uruguay sin el mate, casi. Prácticamente. ¿No? Y después, eso no va en detrimento de que no se, como hablábamos antes, que no haya que probar nuevas variedades, de que no haya que reconocer que las variedades blancas realmente están funcionando muy bien y se adaptan muy bien a Uruguay. Pero creo que en variedades tintas es nuestro emblema y ganado a buena ley, ¿no? Porque es una variedad que se ha adaptado muy bien y que nosotros la estamos sabiendo elaborar muy bien también, ¿no? Creo que con una identidad propia, ¿no? Está bien. Nacho, ¿qué es el vino para vos? Y el vino, la verdad que es una pregunta difícil, pero es la pasión de mi vida, ¿no? Es lo que me gusta. Yo todo el día estoy leyendo, viendo, pensando cosas de vino, hablando de vino con amigos, y es realmente lo que me gusta, y lo disfruto internamente. No tengo por qué salir a decir a nadie que es la pasión de mi vida. Es algo que realmente en el interior es lo que me gusta, es lo que me llena, y tiene un encanto el vino que capaz que, no sé, que también lo puede tener por ejemplo un chef, un cocinero, un panadero, lo que sea, que el producto final se comparte con las personas, y eso también le da un cierre distinto. Que si vos, no sé, capaz que tu pasión es la ingeniería y haces el mejor tornillo del mundo, que aguanta no sé cuántos, no sé qué kilos, no sé qué, pero eso está como, te puede copar, y la dificultad de desarrollar eso, lo bien que funciona, todo, pero esa parte de compartir el placer en la mesa, creo que es algo distinto, que lo tiene capaz que eso, lo que hablamos, el que hace pan, helados, que cocina, o lo que hacemos vino, y realmente es algo que te permite, o es muy gratificante compartir eso, y te permite realmente cerrar el ciclo de otra manera, que creo que ahí está la parte más de sentimiento que tiene esto. Pero igual yo creo que los vinos tienen que reflejar pasión, por supuesto, pero tienen que reflejar conocimiento, ¿no? Hay que entender bien la uva, la viña, y hay que elaborar el vino a la altura de la uva, ¿no? La pasión es importante, en mi opinión, para cómo uno se vuelca a entender y la dedicación que uno le pone a todas esas cosas, ¿no? Pero no solo porque quiero, quiere decir que se vas a hacer solo las cosas, ¿no? Hay que tener pasión y ganas para realmente entender mejor las cosas, dedicarle el tiempo que merece cada cosa y intentar sacar lo mejor posible. Yo te hago una pregunta, Martín, si te parece que te mato con esta. Dale. Para vos, porque hoy leí una entrevista que dice, bueno, ¿qué vino te llevarías a una isla desierta? Que no soy de esa idea, ¿no? Pero una vez me he hecho esa pregunta yo, internamente, jugando un poco con eso. ¿Vos qué te llevarías a una isla desierta? ¿La nariz de un vino o la boca de un vino? La boca, sin dudarlo. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero normalmente muchos consumidores le dan más importancia a la nariz, sí, ¿no? Y parece que el atractivo está en saber describir mucho aroma. El entender un vino, la boca es muy importante, entender el equilibrio del vino, y es lo que el vino para la mesa, ¿no? Y ahí exactamente. La boca es fundamental. Y el vino para beber. Exactamente, pero es algo que para mí es un cierre importante, porque creo que ahí también hemos mejorado mucho, en el caso del Tanat, por ejemplo, sí, en el equilibrio en la boca del vino, en cómo envejece, ¿no? Y creo que es un poco algo que tenemos que reivindicar, la boca de los vinos, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Nacho. No, gracias a vos, Martín. Y a ustedes, gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.